Este próximo 28 de marzo se cumplirán 75 años del fallecimiento del mejor poeta que vio el siglo pasado y, sin lugar a dudas, de uno de los mejores de todos los tiempos, Miguel Hernández. Verdadero poeta del pueblo, jamás sus versos han podido dejar indiferente a nadie que haya tenido ocasión de toparse con cualquiera de ellos alguna vez. Dejado morir aquel día de 1942, el rápido pero intensísimo paso de Miguel Hernández por la vida dejó una huella eterna que hoy conservamos en parte gracias a la persona con la que vamos a tener ocasión de hablar ya unos minutos en la cerca vía telefónica dentro de este homenaje que humildemente queremos dedicar a la figura del poeta. Lucía Izquierdo, bienvenida y de antemano muchísimas gracias por estos minutos que nos presta de su tiempo. ¿Qué tal está? Muchas gracias a ustedes y buenas tardes. Lucía, usted se casó muy joven con el hijo de Miguel Hernández, Manuel Miguel Sí, Hernández, ya también desaparecido. sí. ¿Hasta qué punto para usted y para sus dos hijos, nietos del poeta, termina siendo normal ser la familia, ser el legado más directo que existe de una figura tan tremenda como la de Miguel Hernández? ¿Se acostumbra uno alguna vez a algo así, de trascendente, o cómo se lleva eso? Bueno, nosotros hemos casi, como dice usted, he crecido con todo el legado de Miguel Hernández rodeándome, ¿no? Porque cuando me casé no tenía aún los 18 años, Ujú. entonces eh, pues te acostumbras porque día a día estás viendo poemas, estás viendo libros, oyes discos con poemas de Miguel, cantados por Serrat y por tantos y tantos autores. Entonces te vas acostumbrando y, en fin, también la poesía de Miguel te lleva a la reflexión, ¿no? Y a pensar muchas cosas y aprender también. En fin, para nosotros no ha sido difícil, ha sido muy fácil porque Miguel es tan accesible Ujú. y tan entrañable al mismo tiempo que, bueno, para nosotros pues ha sido un honor y un orgullo estar con su espíritu, ¿no? Constantemente. Y para mis hijos lo mismo, mis hijos han crecido pues con la poesía en casa y escuchando poemas y viendo también a muchas personas, ¿no? Que venían a visitarnos y a conocernos. Entonces, pues la verdad es que para nosotros ha sido normal, ¿no? ¿Cómo El, describe usted ese don que tuvo el poeta de alcanzar, pues ser considerado por méritos propios poeta del pueblo, por tener esa capacidad innata de regalarnos esa poesía tan espontánea que le caracterizó y que nadie más supo alcanzar de esa forma? ¿Cómo definiría usted qué es esa magia que caracterizó al poeta? bueno, Miguel es que era un hombre tan humano, tan entrañable, tan cariñoso, tan verdadero, ¿no? Y escribir como él escribía es verdad, es muy difícil, y más que te digan o que tú seas el poeta del pueblo, pues es dificilísimo, ¿no? Muy pocos, yo creo que nadie ha llegado a alcanzar esa categoría que tiene Miguel, poeta del pueblo, pues por lo humano. Era un hombre tan humano, con tantos valores, tantos y tantos valores, que en su poesía lo refleja, ¿no? Su personalidad, su forma de sentir, de ser, es él. La poesía de Miguel Hernández es él mismo. ¿Cómo recuerda usted que se ha hablado siempre de Miguel Hernández en casa, de boca de la Uf. que fue su mujer, del que fue su hijo? ¿Cómo se crece de alguna manera a la sombra de un personaje tan inmenso como ese, pero además siendo parte de ese personaje? Sí. Pues mire, yo en aquel tiempo me fui a vivir con Josefina, vivimos mucho tiempo juntas. Luego ya cuando falleció mi marido ya volvimos otra vez a juntarnos, ¿no? Para que ella no se quedara sola y yo lo mismo, Ujú. aunque yo tenía mis dos niños muy pequeñitos, pero por lo que usted me pregunta, pues mire, en casa de Josefina era raro el día que no había alguien. Venía mucha gente a visitarla, de toda España y del extranjero, sobre todo de Sudamérica, de Argentina, de México, de Venezuela, bueno, venía muchísima gente y hablaban y contaban, y era un placer y era un disfrute, ¿no? Estar allí sentada
con estas personas y con Josefina al lado, y Josefina relatando, contando cosas, contando de su marido, de la guerra, de la República, de la cárcel, bueno, tantas y tantas anécdotas y cosas como Josefina decía que, bueno, te quedabas, era estremecedor y al mismo tiempo muy emotivo, y para mí me ha enriquecido mucho, ¿no? Poder entender mejor aún la poesía de Miguel a través de Josefina, ¿eh? Lucía, ¿es descriptible con palabras, por ejemplo, el nivel de sensaciones que pueden recorrerle el cuerpo ante algo tan único y tan especial como puedan ser esas nanas de la cebolla, sabiendo que estaban escritas para quien estuvieron escritas? Ay, sí. Ya lo creo, vaya que sí, que fueron destinadas a mi marido, sí. Pues es bellísima, es que esa nana es bellísima, es una de las mejores nanas que se hayan escrito en todos los tiempos. Claro, yo sabía muy bien por Josefina la procedencia, ¿no? La procedencia era la nana era de Miguel, pero bueno, yo me quiero referir por qué Miguel llegó a escribir esa nana, en qué condiciones estaba Josefina y cómo lo estaba pasando, y las hambres que tenían ellos, porque Josefina se quedó sin padres y con 4 hermanos muy pequeñitos, que por cierto, una hermana de Josefina tenía 3 añitos más que su hijo, y tuvo que sacar adelante a Josefina y criarla y todo. Entonces pasaron muchísima necesidad, mucha hambre. Y Josefina, pues cuando le escribía a Miguel en la cárcel, pues le comentaba, claro, le decía, sin querer decirle mucho para que él tampoco sufriera tanto, porque ya bastante estaba pasando, pero sí que Miguel era tan inteligente y sabía la situación de Josefina porque la había visto y porque sabía cómo estaban las cosas para ellos, ¿no? Y que estaban pasando muchísima hambre. Entonces, pues, ella le dijo en una carta que no sabía cómo el niño se criaba tan gordo y tan hermoso, con el hambre que estaba pasando, que solamente comía cebollas hervidas. Y por eso de esa carta y de esas explicaciones que Josefina le da a Miguel es cuando Miguel Hernández pues le hace la nana de la cebolla a mi marido. Es muy estremecedora, porque como conozco la historia también, pues claro, cuando uno conoce la historia de esta nana, pues aún pues te estremece más, ¿no? Y te emociona, sí. Lucía, lo ha comentado al inicio de la conversación cuando se refería a esas canciones que de alguna manera también le mantienen vivo. Son muchos los gestos de diferentes artistas que, por ejemplo, a través de la música pues han querido rendir tributo a lo que significó esa inmensa figura de Miguel Hernández en muchos ámbitos de la vida y reconocérselo pues así a través de su arte. Usted ha nombrado a Joan Manuel Serrat, también pues otros cantautores como Manuel Gerena han dedicado trabajos completos al poeta. De todo aquello a lo que usted haya podido ir teniendo acceso y que se haya dedicado a Miguel Hernández, pues ¿qué es de lo que más le ha llegado a emocionar o aquello que devuelve a usted sentimientos especiales cada vez que tiene la ocasión de disfrutarlo? Uy, pues muchos. Mira, por ejemplo, Miguel Hernández es el poeta más musicado que hay. O sea, los estudios que hay así lo confirman. Es el poeta que más música y que más se le ha cantado ha sido a Miguel Hernández. Pues a mí es que, por ejemplo, Miguel Poveda, que canta Para la Libertad, que es una versión que hizo nueva, es preciosa, es extraordinaria. Luego, pues de aquellos tiempos también, pues recuerdo Joan Baez, ¿no? Cantando Tristes Guerras, preciosa, que la cantaba de maravilla, y Bob Dylan también musicó algún poema de Miguel, también Tristes Guerras la cantó él. Hay muchos cantautores, que me han emocionado muchísimo. Es que hay muchos y muy buenos, por ejemplo también Manuel Gerena, Carmen Linares, Camarón, en su día, que también musicó y cantó El pez más viejo del río. Bueno, hay tantos y tantos, José de la Merced, que también ha cantado La nana de la cebolla. Bueno, pues hay muchísimos. ¿Cree que en general conocemos suficientemente bien la figura de Miguel Hernández o en muchas ocasiones percibe que no han terminado de trascender aspectos del hombre y del poeta que serían esenciales para reconocerle justamente? Yo creo que todavía hay que acercar un poquito más a las aulas
y a los institutos. Bueno, yo hablo de aulas, hablo de colegios, institutos, universidades. Hay que insistir un poquito más en la figura de Miguel. Hay que insistir porque estoy segurísima que toda aquella persona que se acerca a un libro de Miguel y lee un poema ya es fiel para siempre. O sea, ya no se desprende de Miguel. Miguel arrolla, Miguel arrastra muchísimo, pero sí que es cierto que hace falta que en los colegios se haga más hincapié en la obra de Miguel y sobre todo en los valores humanos, en sus valores humanos, porque es una persona, es un ejemplo a seguir. Es un ejemplo de aprendizaje totalmente por los valores que tiene Miguel Hernández, por sus valores. Y luego también algo también muy importante, que es un poeta nuevo, actual, jovencísimo, de ahora mismo. O sea, coges cualquier poema de Miguel, El niño yuntero, Andaluces de Jaén, Las manos, Las cárceles, no sé, y te transporta todo lo que está sucediendo en estos momentos, con tanto sufrimiento de tantas personas de un lado para otro, sin rumbo, sin norte, refugiados que no se les quiere acoger y tantas tragedias como estamos viviendo. Pues la poesía de Miguel Hernández la tenemos ahí, o sea, nos está diciendo lo que está pasando. Él tiene un libro que lo tituló El hombre acecha al hombre, y es lo que está sucediendo. Y Miguel Hernández es muy necesario, Al hilo de esto que me cuenta, de esa actualidad que se percibe en muchísimos de sus escritos, ¿qué tipo de cotas cree usted que hubiese podido alcanzar el genio de Miguel Hernández si le hubiera tocado vivir en esta época, haber sido poeta de estos días en libertad, básicamente? Pues en estos días ahora mismo Miguel Hernández estaría, no sé, pero yo pienso que con la sensibilidad que tenía, lo comprometido que estaba con el pueblo, con las personas, con el sufrimiento, con el hambre, con la desigualdad, con tantas cosas, Miguel, yo estaría montando en cólera. O sea, diría, pero para esto ha servido, o sea, ha servido todo lo que se ha vivido, lo que se ha sufrido, tantos muertos en las cunetas, en fosas y tantas historias y tanto malo para llegar a donde estamos. Pues yo creo que Miguel se volvería loco. No lo entendería, diría, no hemos aprendido nada. ¿Dónde hemos llegado? ¿Qué es lo que hemos hecho para llegar a donde estamos? ¿Qué ha pasado? Lucía, ¿tiene la sensación de que este aniversario del 75 aniversario del fallecimiento de Miguel podría ser una excusa maravillosa para reivindicar lo necesario que es recuperar la memoria, ahora que parece que tanto miedo tenemos a recuperar la memoria? Pues yo creo que sí, porque Miguel es otra víctima más. O sea, Miguel es una víctima tremenda también, porque le dejan morir en la cárcel, un asesinato cruel, de los más crueles que uno se puede imaginar, porque es que le dejaron morir con 31 años, cuando él se le podía haber curado porque tenía cura su enfermedad y no quisieron. Y fue pues otro crimen como tantos que hay y que estamos a la espera de que se solucionen. Y de que ya de una vez por todas, pues eso se le dé los restos a sus familiares, los restos de las personas que hay en cunetas, que hay en fosas, se los den a sus familiares para que sus familiares los tengan donde quieran tenerlos y puedan llevarle unas flores o simplemente decir, aquí por fin está mi padre. Y yo creo que Miguel, pues sí, se puede reivindicar lo mismo también para Miguel como para todos los demás, y nosotros como familia de Miguel también queremos que sea así, porque los muertos que hay en cunetas y en fosas y por todos estos sitios, que es una vergüenza, los hacemos nuestros, son nuestros también, son de la familia de Miguel Hernández, y nosotros lo que quisiéramos es que esto ya se terminara y que tuvieran la sensibilidad ya de una vez, y esto se acabará ya con todo esto. Lucía, para terminar esta conversación, me gustaría preguntarle cuál es pues su objetivo, su deseo fundamental en el futuro, a corto o medio plazo, no sé, para seguir alentando junto a sus hijos el que es el legado inmenso de Miguel Hernández. Bueno, pues nosotros vamos a seguir como hemos estado haciendo en todos estos largos años, y después animando y diciéndole a
a la gente que pues que lean a Miguel, que se acerquen a su obra, que se acerquen a su personalidad, que vean los valores que tiene, y nosotros pues también hacer todo lo que está en nuestra mano, ¿no? Pues ir a todos los sitios que podemos ir cuando el trabajo no lo permite, y bueno, pues también apoyando, porque hay centros, instituciones, ¿no?, que hacen cosas de Miguel y que también cuentan con nosotros y que nos llaman, pues también apoyar todo lo que quieren, todo lo que hacen de Miguel y lo que están haciendo. Pues nosotros también estamos ahí apoyando y ayudando en todo lo que podemos para que se hagan cosas y que Miguel pues que cada día sea más conocido y que cada día pues en fin, que no se acabe, que no se termine aquí, ¿no? Que cada año es un 75 aniversario, es un centenario, que no se acaba aquí. El poeta eterno que hoy hemos recuperado gracias a esta conversación con usted, Lucía. Le agradecemos sinceramente estos minutos que nos ha prestado y sobre todo esa labor que viene haciendo por seguir teniendo vivo un legado tan inmenso y tan maravilloso como el del poeta Miguel Hernández. Un verdadero placer, cuídese mucho y ojalá tengamos algún día la oportunidad de conocernos personalmente. Por supuesto que sí, que nos conoceremos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Buenas tardes.